Ya, este video voy a explicar como un cuarto video de los grupos nacionales, ¿ya? Todavía no me meto con la izquierda explicando a la izquierda en este mapa que yo he estado haciendo porque la izquierda es bien compleja, ¿ya? De su evolución de la idea, sobre todo los últimos 10 años. Se ha digregado bastante. Entonces todavía no estoy preparando eso. Pero voy a volver con el tema de los grupos nacionales porque ahí veo algunas cosas llamativas este último tiempo. Bueno, voy a hacer un zoom. En este zoom vemos, bueno, no voy a hablar, no, hasta arriba está la izquierda, acá está la historia de las ideas políticas de derecha, y al medio va esto en color amarillo que es como los nacionales. Que si vemos, estos grupos nacionales surgen previo a principios del siglo XX, 1905, 1908, 1910. O sea, previo a la Segunda Guerra Mundial, previo a los mismos grupos, a grupos que fueron surgiendo también en Europa, previo a eso. Y tienen alguna matriz común con el movimiento, con el Partido Nacional Monbarista de los años 1850, 59, 54. Bueno, algo, un tronco, ¿ok? Pero que agarraron vuelo propio y con ideas y doctrinas propias. Y esa corriente color amarillo que está acá, yo la identifico como nacionalistas existencialistas, acá. Porque su doctrina es tan fundamentada no en un cristianismo, y eso lo separa, creo yo, de los liberales y los liberales conservadores, principalmente. O sea, diferencian del liberalismo y del cristianismo, ¿ya? No obstante que se reconocen parte de la cultura occidental, pero no hay una matriz filosófica cristiana en los fundamentos de esos grupos nacionales, ¿ya? Eh, Insisto, no obstante compartir la cultura occidental, pero no está el fundamento ahí. Entonces, eh, estos grupos, yo fui hablando en los otros videos de, por ejemplo, Movimiento Social Patriota, Acción Identitaria, hablé también de Fuerza Nacional Identitaria, que a pesar que no lo puedo entroncar con ningún grupo porque de verdad ellos tienen un discurso totalmente fuera del sistema, ¿ya? Y aparecen este grupo Chile Digno, que lo tengo con líneas punteadas, y un movimiento soberanista independiente. ¿Por qué? Porque son grupos que han surgido este último tiempo, pero con un discurso bien de denuncia, bien de choque, pero que todavía les falta desarrollar una doctrina o profundizar en algunos lineamientos más filosóficos, etcétera. Entonces no los logro y no autores que tengan que sigan algún autor, etcétera. Me cuesta encontrar, pero sí detecto algunas cosas de mucha influencia de Gabriel Salazar. Gabriel Salazar como grupo, como pensador, historiador de izquierda, debería estar acá arriba, ¿ya? Donde, donde su discurso, pero su discurso no es tan institucional, no va a los partidos, a los movimientos, va más que nada a los movimientos sociales, va como de manera subterránea. ¿Ya? Y ese discurso también ha ido apareciendo, ese discurso soberanista, pero que se fundamenta en el ciudadano, ¿ya? Que es muy distinto no habla de pueblo, no habla de los chilenos, habla de los ciudadanos. Crear, en vez de poder popular, poder ciudadano, soberano, del soberano que está en la ciudadanía. Hay un tema, y eso lo ha hablado, y eso está fundamentando estos dos grupos, Chile Digno y Movimiento Soberanista Independiente, que también son muy caudillistas. Chile Digno es muy caudillista y parece que su movimiento soberanista salió de Chile Digno. Y han estado teniendo reuniones con Movimiento Social Patriota de coordinación, porque los unen principalmente los conceptos de soberanía, patria, etcétera, y el tema del globalismo, y se han estado acercando a Movimiento Social Patriota, ese camino. También hay otro grupo que yo lo tenía identificado más al lado de José Antonio Caz, Partido Republicano, que era Patriotas por Chile, que es un grupo un partido
que está liderado por un ex militar, pero no se asocian como un partido a militares. ¿Ya? Y hablan más que nada de recuperar los valores patriotas, valores de Chile. Un poco falta todavía profundizar algunas ideas, pero sí hay conceptos que se repiten, que son el tema católico, la Virgen del Carmen, colocan el otro día, pero también hablan no creen en un libre mercado, tiene que haber un rol del Estado, tiene que haber, hablan de soberanía también, hablan de patria, pero con una fuente cristiana importante. ¿Ya? Entonces ese grupo, que viene en la corriente azul de derecha, pero están más cercanos a las corrientes social cristianas. Insisto, todavía los tengo que identificar bien, pero están más cercanos a la corriente social cristiana, pero se acercan al nacionalismo en su visión, en los conceptos de soberanía, en los conceptos no son militaristas, no son militaristas. Incluso hablan de los militares no tienen que meterse en los temas políticos, no están para eso, hablan de la soberanía, hablan de patria, hablan de las tradiciones, las costumbres, se alejan un poco de la elite clásica conservadora chilena, pero tienen un tema con el cristianismo católico bien importante. Eh, y además le tienen como una distancia a todo lo que les diga nacionalista. Como que le tienen miedo, como que lo asocian a neonazi. Entonces, les cuesta establecer puentes. Estos grupos no son los que están asociados a la idea del pinochetismo, ojo, ni tampoco a Hermógenes Pérez de Arce. No, esos están en otro lado que voy a explicar acá. Eh, pero también vemos que aquí del nacionalismo surgió una línea que va aquí y que cruzó todo el ámbito de la derecha, pasando por los liberales, etcétera, y se está instalando aquí entre los libertarios, los republicanos, los nacional libertarios, etcétera, que es este grupo llamado Pensando la Nación. Y claramente ese grupo yo lo defino como nacionalista, pero, o sea, no de derecha, pero se vino a meter acá a la derecha tratando de... ¿Por qué? Porque se está identificando claramente con una fundamentación de la nación y de la comunidad del punto de vista cristiano, católico, tomista. Tomista. Eh, que partió en su momento hablando de Heidegger, del existencialismo, etcétera, pero se fue yendo al catolicismo tomista. Todavía creo que no está bien definido, pero sí ha tomado una tendencia y se ha unido a un movimiento que se llama Movimiento por la Resistencia, que es un movimiento que trata de aglutinar a diferentes grupos de este sector, a libertarios, a algunos republicanos, a nacional libertarios, a un montón de gente que está resistiendo y han identificado un enemigo común como el neomarxismo y la revolución molecular disipada. Y ese grupo está tratando de aglutinar fuerzas en la derecha y en la extrema derecha, entre libertarios, entre, como decía, nacional libertarios, libertarios, republicanos de José Antonio Caz, para hacer frente a un enemigo común. Incluso han hablado de generar una cohesión entre conservadores, liberales y nacionales y forjar y recuperar el antiguo Partido Nacional, que si lo vemos acá, yo alejo el zoom, está aquí. Que acá vemos también que fue la fusión de liberales conservadores, que acá están liberales conservadores, con algunos nacionalistas que se volvieron antimarxistas para pelear con el enemigo común, pero que al nacionalismo le afectó completamente porque olvidó toda su doctrina bastante densa, principalmente con los ensayistas de la época de principios de la primera mitad del siglo XX, que habían hecho un trabajo intelectual bastante profundo y que no alcanzó a bajar a la política por toda la contingencia al antimarxismo, al anticomunismo, todo lo que se vivió en los años 60-70, y por miedo se fueron metiendo y renunciaron a sus principios y se metieron ahí en la fusión liberal conservadora, terminaron en el gobierno militar, y la declaración de principio del gobierno militar tiene influencia nacionalista, pero al poco tiempo salieron, pero perdieron más o menos unos 30 años del 60 hasta los 80, 20 años,
de, de trabajo doctrinal, o sea, que siguió siendo, pero perdieron la columna vertebral de la doctrina que estaban siguiendo y la acción política, obviamente. Y esa fusión la está tratando nuevamente de hacer grupos nacionalistas que salieron de acá del nacionalismo de Chile, nacionalismo chileno del siglo XXI, que salieron y se fueron a meter a este espacio para hacer un frente común contra un enemigo común, lo mismo, que ahora es el neomarxismo, la revolución molecular disipada, etcétera. Nuevamente un frente común de liberales, conservadores y nacionales en pos de pelear contra este adversario. Eh, pero también están llamando a forjar doctrinas, pero, pero en esa fusión lo noto eh, como marco acá pues, liberales conservadores que ponen al individuo por primero. O sea, estos nacionales libertarios son patriotas y se diferencian de los nacionales porque el patriota, para ellos el patriota viene primero el individuo patriota. En cambio, el nacional habla más de comunidad más que individuo. Hay una diferencia de dónde parte en el análisis. Entonces, estos nacionales, pensando en la nación, que tienen un enfoque bastante comunitario, se unen con conservadores católicos como Opus Dei, por ejemplo, que son individualistas, y libertarios, que son extremadamente definidos en las entrevistas que yo he hecho como extremadamente individualistas. Entonces no cuaja eso, no cuaja que están metidos ahí. Y lo más probable es que terminen eyectados quizá a futuro. Pero es un camino que están siguiendo, como les decía, dentro de un movimiento de resistencia que no tiene una doctrina clara, es más que nada aglutinar fuerzas para enfrentarse a un adversario que tienen ellos definido como el neomarxismo, ¿ya? El marxismo cultural, y están haciendo una resistencia ideológica, y que han hecho un diagnóstico y que lo han profundizado y han hecho un trabajo bastante serio por identificarlo, pero el día después de eso no logro entender. Y como decía, se cruzaron y se están instalando acá, tratando de hacer la idea de unir estos liberales conservadores y nacionales en lo que lee al ex Partido Nacional. Eh, y hay otro grupo que apareció también que se llama Voz Nacional, que es un grupo de libertarios nacionales, en realidad son pinochetistas. Son pinochetistas, creen en la libertad, etcétera, pero porque herederos del régimen militar, que y esos están tratando también de hacer una fusión entre tradicionalista, hispánico, libertario, eh, conservadores. En su momento creo que se llamaban Aurora Soberana, y ahora apareció un grupo llamado Voz Nacional, pero insisto, parten del individuo. Yo creo que eso es una de las cosas bien importantes de detectar entre los nacionalistas que parten del individuo, que son patriotas, versus los nacionales que parten de la comunidad. Que el individuo es importante, pero no es importante la comunidad. Existe el individuo, pero no importa la comunidad. Versus los patriotas que el individuo es primero, o sea, la libertad, cuidar la libertad del individuo, y eso se traduce en ese patriotismo individualista. ¿Ya? Y Fuerza Nacional lo sigo manteniendo acá porque ese sí que es un grupo militarista y pinochetista y está Hermógenes Pérez de Arce ahí, incluso ahora que creo que estaban llamando, están siendo apoyados por esta señora de la farándula de pelo morado, que ya no me acuerdo cómo se llama, que es bien pinochetista ella, estaba en Mega antes, no sé. Entonces, son grupos pinochetistas, o sea, un caudillismo, viven detrás de la figura que pareció importante en la historia de Chile, pero una figura que ya no está, po. Entonces, pero me llama la atención eso, me llama la atención este grupo pensando en la nación, esta salida que sacó del nacionalismo chileno y se vino a meter a este espacio, pero ya está tomando una filosofía, y esa es la filosofía tomista de Santo Tomás, católica, cristiana católica. Esa fuente, esa matriz, lo acerca a los grupos conservadores y lo ha ido alejando del nacionalismo. Lo que hace que sea importante que los grupos nacionalistas existencialistas tomen de alguna manera alguna definición filosófica de cuál es su matriz filosófica,
cristiana, católica o existencialista y ver con quién se pueden acercar, que quizá yo veo que es más con lo social cristiano, comunitarista.